Decía Maquiavelo que el príncipe al asumir el poder no debía ni alterar las leyes ni subir los impuestos. Pues el príncipe Mariano parece estar dispuesto a movilizar a sus recaudadores hasta el último rincón de este país. Y respecto a esto, con tasazos y sablazos, que es de lo que se está hablando en la actualidad, pues nada mejor que venir a presentar un libro como es un modelo realmente liberal, coordinado por el economista Juan Rayo. Y invitamos aquí a Periodista Digital a dos periodistas que colaboran en este trabajo. Manuel Llamas. ¿Qué tal? Muy buenas. Un placer. Carmelo Jordá, bienvenido a la que fue su casa y a la que sigue siendo su casa. Encantado de estar aquí. Pues lo dicho, dos periodistas de Libertad Digital que colaboran en este trabajo y que me consta que la editorial ha enviado un container de libros a Moncloa para ver si el gobierno hace algo de caso. Uno de los pilares del liberalismo es la justicia, ¿no? Y al ministro Gallardón no se le ha ocurrido mejor idea que resolver los problemas de la justicia con un tributazo. La mayoría de los ciudadanos, al fin y al cabo, ahora parece que pagarán para que se haga justicia. Y precisamente en este libro, Manuel, se explica uno de los caminos alternativos, que es fomentar la cultura del arbitraje y de la mediación. Menos impuestazos, menos sablazos, menos tasazos y quizás explorar nuevas vías, ¿no? Sí, efectivamente, el tema de la justicia es quizás una de las únicas funciones que los liberales defendemos que debe ejercer el Estado, pero independientemente de ello, lo que está más que demostrado es que en el caso de España la justicia funciona realmente mal, es muy lenta y por lo tanto es muy costosa, es muy cara. Eso genera grandes incertidumbres e inseguridades jurídicas, y una de las alternativas son mucho más ágiles, mucho más efectivas, son los mecanismos privados de justicia, como puede ser el arbitraje, como puede ser la mediación. Este tipo de vías alternativas a la justicia oficial y pública son mucho más efectivas a la hora de resolver conflictos, y es una de las vías a explorar y a desarrollar en España. Hay algo en España desde que se aprobó una ley al respecto, pero luego es mínimo en comparación con otros países. Y en España, Carmelo, padecemos una alarmante hipertrofia normativa, ¿no? Es que la legislación deja de ser ley cuando ya se convierte en un cuerpo extraño. Tenemos un problema o varios problemas al respecto, que es que en España a los políticos les gusta mucho efectivamente legislar, y además tenemos muchos políticos. Es decir, no solo tenemos la hipertrofia legislativa del Estado, que en muchos casos es agobiante, sino que luego tenemos también de las comunidades autónomas, de los entes locales, y bueno, pues en cuanto le demos un poco de mano, las diputaciones y los ayuntamientos también nos machacan. Entonces, efectivamente, hay un problema que es, ese problema tiene dos cosas. La primera, que efectivamente eso contribuye a paralizar la justicia, porque hay leyes para todo y de todo. Y la segunda, que a la hora de emprender, a la hora de que el ciudadano tome decisiones económicas o no económicas, eso es muy complicado, porque tienes que saberte la Biblia en verso. Es decir, para abrir una empresa, para cualquier gestión que necesite esa empresa, tienes que conocer una cantidad de leyes tremenda. Y ya incluso en empresas grandes constituidas, disculpar, eso también supone un problema muy grande. Yo, por ejemplo, hace años hicimos un reportaje, Manuel se acordará, sobre los problemas que tenía un sector como el de las tragaperras, pues tan digno como otro cualquiera, pero que tiene que, si saca una máquina, un modelo nuevo al mercado, tiene que certificarlo en 17 comunidades distintas, lo cual obviamente supone unos gastos absolutamente disparatados. Y eso lo pusimos en aquel ejemplo porque era muy evidente, yo creo que incluso muy gráfico, es decir, una cosa como una máquina tragaperras, que al final pues tampoco tiene muchos misterios, tú echas la monedita y cada X veces toca y no hay más historia, pues 17 certificaciones distintas, pero pasa en muchísimas cosas diferentes, ¿no? Y eso es porque cada pequeña comunidad autónoma, cada señor que manda allí, ha decidido que él tiene que poner pues una ley diferente y, bueno, pues ir llenando las estanterías. Bueno, precisamente Manuel es quien ha escrito sobre organización territorial y ha hecho toda una crítica del sistema autonómico. Ya entraremos ahí. Antes, Manuel, quería preguntarte sobre el tema de los impuestos, la presión fiscal. Montoro ha resultado ser un auténtico
Socialista. Depredador Socialdemócrata. fiscal. Tenemos una discusión sobre si es socialdemócrata o socialista. Es una discusión habitual. Yo creo que siendo lo mismo, partiendo de que ambos conceptos son muy similares, en el caso de Montoro yo creo que el concepto adecuado es socialista. Bien, ha aumentado casi todos los impuestos, y especialmente el de sociedades, que lo subió en un 34%. En este libro se explica que este impuesto en España es 20 puntos porcentuales superior al de Irlanda. Con lo cual nuestras empresas salen al exterior ya con una deficiencia impuesta de su propia casa. ¿Qué es lo peor que se ha hecho en materia fiscal y hacia dónde nos están llevando, Manuel? Lo peor, sin lugar a dudas, pero sin ningún género de dudas, es que el gobierno del Partido Popular se ha empeñado en castigar brutalmente el ahorro. Es decir, ha subido los impuestos al ahorro de forma muy sustancial. Ha subido en el IRPF el impuesto sobre capitales, ha subido el impuesto sobre plusvalías, tiene pensado gravar las transacciones financieras, el impuesto sobre el ahorro a corto plazo, es decir, pretende sobre todo castigar y desincentivar el ahorro. ¿Eso por qué es grave? Bueno, pues es grave, o muy grave, mejor dicho, porque si algo necesita España en estos momentos de crisis económica es ahorrar mucho. Es decir, no es malo que los españoles, tanto empresas como familias, hayan dejado de consumir, porque dejar de consumir significa que se han apretado el cinturón para poder amortizar sus deudas. Sin embargo, lo que ha hecho el gobierno es justo lo contrario, es decir, ha gravado todos los impuestos, ha subido todos los impuestos, pero con especial alevosía, pues todo lo que tiene que ver con el ahorro, y eso es terrible para la economía española. Esa es sin lugar a dudas la peor medida que ha podido adoptar el Partido Popular en materia fiscal. Y yo creo que amén de una medida concreta que efectivamente es tóxica, luego está el conjunto de subidas, es decir, el hecho de que se ha subido todo absolutamente y que hemos llegado a una presión fiscal digna de una socialdemocracia báltica, pero con los servicios de un país del Mediterráneo. Se dice que no quedaba otra, es decir, con un mensaje muy paternalista se nos dice ahora que no había otro camino. Bueno, ¿O no había otro claro camino? Que había otro camino, lo que pasa es que era un camino aparentemente, y yo creo que solo aparentemente, más impopular y desde luego más difícil políticamente, que era recortar y darse cuenta de que los muchísimos gastos del Estado en muchísimos casos no tienen ninguna justificación y por lo tanto hay que suprimirlos. Entonces ese camino, digamos, cuando Rajoy, y en este caso ya que estamos hablando de Hacienda, Montoro llegan al poder, tienen dos caminos a tomar. Uno es efectivamente un ajuste serio de lo que el Estado puede gastar, y otro es intentar sangrar a la población a base de impuestos. Se deciden por intentar sangrar a la población, pero esa posibilidad de realizar un ajuste estaba ahí. Lo que pasa es que efectivamente había que tener más valentía política de la que ha tenido este gobierno, que cuando el primer mensaje que nos dio fue que subían el IRPF y que Montoro Dixit habían desconcertado a la izquierda, es decir, asumían que habían tomado una medida completamente de izquierdas. Pero bueno, esa ha sido su decisión. Yo creo que se han equivocado y de hecho creo que ya estamos viviendo las consecuencias de esa equivocación. Y lo malo de todo es que probablemente después de muchas caídas y de muchos tropiezos, y como dicen en mi tierra, tombán y regolán, pues llegaremos a tener que hacer también el otro ajuste. Es decir, esto es como aquello de elegiste entre la honra y la guerra y elegiste y no te quedaste sin honra y encima tendrás guerra. Pues bueno, esto ha sido lo mismo. No quisieron hacer el ajuste, subieron los impuestos y al final pues tendremos subida de impuestos y también tendremos ese ajuste que ellos no querían hacer. Vamos a hablar de sanidad, porque también la actualidad está en nuestros hospitales. La palabra privatización sobrevuela la sanidad madrileña y parece que cunde una alarma social, la gente se lleva las manos a las cabezas y los políticos ya les pilla el miedo. ¿Por qué la palabra privatización tiene tan mala fama? Pues yo creo que porque es poco conocida. Es decir, por ejemplo, hay un caso paradigmático. En Madrid hay varios hospitales que están gestionados de forma privada. La mayoría de la población lo desconoce. Va a esos hospitales madrileños pensando que son hospitales gestionados por la administración pública. Observan que existe una atención magnífica, sobresaliente. Están encantados con la atención. Hay listas de espera.
todo funciona muy bien, pero desconocen que es gestión privada, y eso es lo que, una vez que saben que es así, pues les choca. Yo creo que es por desconocimiento, en parte por desconocimiento y en parte también porque en España se nos ha educado la cultura de la subvención, del paternalismo y del estatismo. Esto sucede desde hace décadas, ya con Franco. El estado de bienestar nace con Franco, lo implantó Franco en España. No Felipe González, aunque es así. No creo lo contrario. Es así. Entonces, esa cultura de asistencialismo en el que el Estado está para cuidar de los ciudadanos y para arreglar todo lo que haya que arreglar, pues está muy presente en la sociedad española, por desgracia, ¿no? Pero sin embargo, se observa que los cambios son posibles, y las reformas que se han emprendido en países del norte, que han sido el adalid de la socialdemocracia, como Suecia, como Finlandia, países con un enorme estado del bienestar, que sin embargo afrontaron su particular reforma a principios de los años 90, redujeron el peso del Estado y privatizaron servicios. Bueno, pues ha demostrado que no solo es sostenible, sino que además es mucho mejor que el sistema anterior. El tema de la sanidad privada, lo que está haciendo Madrid es privatizar la gestión. Nosotros lo que defendemos es privatizar la propia sanidad. Es decir, lo que hay que preguntarse es por qué el Estado tiene que proveer un servicio que el mercado está capacitado para ofrecer con mucha mayor calidad, con mucha mayor eficiencia y a precios mucho más bajos. Pero, a ver, Carmelo, al cumplir 65 años parece que la sanidad privada nos quiere echar y nos quiere dejar en manos de la sanidad pública, como si no, ya a partir de los 65 ya nos empezamos a ser muy rentables. ¿Cómo se cambia eso? En España, digamos, el problema que tenemos en la comparación de lo que aquí conocemos por sanidad privada con sanidad pública es que el modelo está completamente distorsionado. Es decir, al final la presencia masiva del Estado como prestador de servicios en este área deja a las empresas privadas una parte del mercado muy pequeña y mucho menos rentable. Entonces, eso obviamente cambiaría si esa presencia masiva del Estado cambiase. Yo, de todas formas, me interesa mucho comentar una cosa. Un modelo realmente liberal es un libro en el que se puede ver, digamos, la teoría liberal acercándose a muchos temas, por ejemplo, la sanidad, pero también se rompe una lanza por lo posible, por lo que se puede hacer. En este sentido, por ejemplo, no podemos engañarnos. España no es un país ni remotamente liberal en este momento, ¿no? Por mucho que nosotros pues andemos por aquí peleándonos y dando guerra. Es un país más bien socialista. Entonces, en este momento, por ejemplo, en España, hablar de privatización completa de la sanidad yo creo que es poco menos que imposible. Es decir, efectivamente, sería lo mejor, y eso yo creo que nadie digamos, que estudie bien el tema lo podrá poner en duda, y nadie que lea un modelo realmente liberal lo podrá poner en duda. Pero hay pasos intermedios que efectivamente se pueden dar y que funcionan muy bien. Y esta privatización de la gestión es un paso de esos que sí que creo que se puede defender hoy en día, que se está aplicando, no solo en la Comunidad de Madrid, sino que se ha hecho también en otras comunidades y que funciona muy bien. Y yo creo que eso es lo que tenemos que a día de hoy empezar a defender. Esa posibilidad de cambiar partes de la mentalidad española que son muy importantes y que darán paso a cambios posteriores. Por ejemplo, que un médico no tiene por qué ser funcionario. Es una cosa que no sé por qué tenemos todos, no todos, pero muchísima gente en la cabeza, y que no hay una base en realidad después de eso. O sea, no tiene por qué un médico ser funcionario. Un médico puede ser un profesional de mucho éxito, que gane mucho dinero y que te dé muy buena atención, pero no tiene por qué ser funcionario. Un médico, un profesor, muchas de las cosas que hoy en día están identificadas con el funcionariado, pues no tendrían por qué serlo. En este caso, esos hospitales en los que tú vas y con tu tarjeta de la sanidad pública te atiende un médico que no es un funcionario, sino que es un asalariado de una empresa privada que gana bastante dinero y que trabaja bien y que te atiende muy bien, y tú ves que te atiende muy bien, que soluciona todos tus problemas y lo hace normalmente con la misma o más calidad y bastante más barato, pues es un paso estupendo. Y yo creo que eso va a hacer que mucha gente pues empiece a cuestionarse algunas cosas, que a día de hoy es lo más importante, que empecemos a cuestionarnos muchas cosas que se daban por sentadas. Vamos a ver el tema de la cuestión autonómica. Decíamos, Manuel ha escrito sobre organización territorial. Comentas que el sistema autonómico ha hecho realidad el sueño de todo político, ¿no? Que es el poder gastar sin necesidad de aumentar la carga fiscal a sus contribuyentes. Es decir, los gobiernos no tienen incentivos para ser menos irresponsables y despilfarradores. Entonces, ¿qué alternativa nos queda? Bueno, el sistema autonómico es una anomalía a nivel internacional, porque no es un sistema federal, no es un sistema centralista, es algo que nos hemos sacado a la manga. Pero el problema reside, pues como en muchos temas, ¿no? En el ámbito
económico, es decir, la financiación, cómo se gestiona el dinero. En este sentido, el modelo autonómico español es muy claro cuál es el problema. El problema es que el Estado central es el encargado de recaudar y las comunidades autónomas son las encargadas de gastar, y a un político no hay nada que le haga más feliz que poder gastar a manos llenas. ¿Cuál es el problema? El problema es que no existe corresponsabilidad fiscal, es decir, si una determinada comunidad autónoma, como por ejemplo Andalucía, decide regalar con el dinero de todos los contribuyentes, pues eso, ordenadores a todos los chavales, o darles una renta básica de 1.000 euros al mes a toda su población, lo hace no con su dinero, es decir, no con los impuestos que recauda Andalucía, sino con los impuestos que recauda el Estado en todo el territorio nacional. Y ahí radica el desincentivo. Las comunidades autónomas despilfarradoras tienen muchos incentivos para gastar sin medida, puesto que no tienen la necesidad de subir los impuestos a sus ciudadanos y por lo tanto el ciudadano solo percibe las ventajas aparentes de ese mayor gasto público. Al mismo tiempo las comunidades autónomas que se portan bien, es decir, las que son más austeras, las que buscan el mayor equilibrio presupuestario, como puede ser la Comunidad de Madrid, ve cómo es castigada, porque debido al despilfarro de las comunidades más socialistas, por decirlo así, pues tiene que aportar más dinero al sistema, a pesar de que está reduciendo los impuestos, está fomentando la actividad económica. ¿Cuál es la alternativa? Bueno, la alternativa es muy sencilla: o se centraliza en gastos e ingresos o se descentraliza en gastos e ingresos. Lo que yo defiendo en el libro es que es más adecuado un modelo de descentralización, es decir, vayamos hacia una descentralización total de los gastos y los ingresos, de tal forma que aquellas comunidades autónomas que tengan competencias cedidas no solo deben gestionar esa competencia en particular, sino también los recursos asociados a ella de la forma que mejor convengan, de tal forma que puedan recaudar sus impuestos por ellas mismas para tratar de financiar esos servicios transferidos. De esa forma, si una comunidad autónoma decide pues aumentar el gasto público, tendrá obligatoriamente que subir los impuestos a sus ciudadanos, y sus ciudadanos por lo menos podrán observar que eso conlleva un coste adicional. Y al mismo tiempo, aquellas comunidades autónomas que opten por reducir su fiscalidad o gestionar mejor sus servicios, pues tendrán la posibilidad de reducir los impuestos a sus ciudadanos y eso tendrá ventajas. Es más que nada tratar de extender el modelo que existe en el País Vasco y en Navarra, el modelo foral, a toda España, de forma simétrica. A mí lo del federalismo asimétrico me parece una auténtica aberración y es totalmente injusto. Lo que habría que hacer es extender el modelo foral, por decirlo así, en toda España, y que cada comunidad autónoma sea responsable de sus gastos y de sus ingresos. Lo que pasa es que hoy en día están todas en bancarrota. Han gastado casi todas, sí. A expuertas. Y encima el Estado central va y las rescata. Entonces, ¿cómo se frena eso? Es decir, yo no me imagino a un presidente diciéndole, por ejemplo, no me imagino a Mariano Rajoy diciéndole a Núñez Feijóo, no, pues mira, si has hecho una mala administración, pues búscate la vida. Al final, la democracia, la política, los votos, la carrera electoral, al final es lo que manda. Sí, pero precisamente dentro de este sistema que propone Manuel, y que efectivamente es muy razonable, una de las cosas que hay que revisar son los mecanismos de solidaridad. A mí no me parece mal que haya mecanismos de solidaridad, en eso a lo mejor podríamos discutir, pero lo que no pueden ser son mecanismos de exención de la responsabilidad. Es decir, que haya cierto mecanismo, vale, está bien, pero lo que no puedes es que el tío que está gastando en Andalucía, en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, pues sepa que no pasa nada, porque va a venir papá con el FLA o el FLE o el FLOA o como lo llamen cada año y le va a soltar una mortajada de millones para que él políticamente no tenga que asumir prácticamente ningún coste de su mala gestión. Entonces eso hay que revisarlo también y habrá que buscar fórmulas. Yo desde luego no sé si la fórmula es, como suele decirse, dejarlos caer, esperar bancarrotas, o la fórmula es una intervención y que vayan los señores de negro estos famosos y tomen el Palau de Sant Jordi y le digan, oye, mira, vamos a ver. Entonces, no sé cuál de las fórmulas es, pero lo que hay que acabar es con esta forma de fomentarle responsabilidad, porque, como digo, al final el señor de Cataluña, el señor de Valencia o de Andalucía o donde sea, sabe que él puede gastar a expuertas, que todo ese gasto a él le va a rendir crédito político y que luego va a venir alguien con el dinero de todos a solucionar la papeleta. Y eso, que es exactamente el perverso sistema que tenemos hoy en día, pues tiene que terminar porque es insostenible. No quiero dejar pasar la oportunidad de hablar de las pensiones. Los pensionistas perderán 430 euros al año
gracias a otra medida, a otra promesa incumplida del gobierno. En el libro se deja bien claro que el sistema de reparto no solo esquilma a los trabajadores, sino que empobrece también a los mayores y se apuesta por un sistema de capitalización, que por contra sí fomenta el ahorro, ¿no? ¿Por qué estamos tan lejos de eso, Manuel? ¿Por qué en España el sistema de capitalización tampoco ha podido expandirse como en otros países, por ejemplo, como en Chile? Pues un poco por lo que estábamos comentando antes, ¿no? Primero, la sociedad es muy, está muy, digamos, a favor de todo lo que es el sistema público. El estado de bienestar está como muy asentado en la conciencia de los españoles. Al mismo tiempo no hay ningún político que defienda este tipo de medidas, ¿no? Entonces es realmente complicado. Pero yo creo que es cuestión de empezar a plantearse este tipo de cosas. Es decir, ¿por qué el Estado tiene que convertirse en un proveedor de servicios que puede realizar perfectamente el mercado, ¿no? Es como cuando en el régimen comunista todo el mundo daba por sentado que el Estado era el que tenía que, por ejemplo, fabricar coches. En España, no hace tanto tiempo, había un monopolio público en la telefonía, llamada Telefónica, en donde para poder tener acceso a una línea de teléfono había que esperar de 3 a 5 años, una lista de espera para poder tener línea telefónica. Un funcionamiento absolutamente caótico. De 3 a 5 años, con bastante caro, el servicio bastante caro, muy ineficiente, con cortes constantes. Telefónica, siendo el monopolio público, tenía pérdidas todos los años, perdía dinero. En los países de la antigua Unión Soviética, para poder acceder a un coche de pésima calidad, que consumía muchísimo combustible, pues lo mismo, había que esperar 7 años para conseguir un coche que era un auténtico carro con motor, y era también muy ineficiente. Bueno, pues hay que preguntarse por qué el Estado tiene que proveer sanidad, tiene que proveer educación, tiene que proveer las pensiones públicas, cuando el mercado puede desempeñar estas actividades, sin que ello impida que las personas con menores rentas puedan tener el mismo acceso a ese tipo de servicios. Es decir, el Estado, hay que preguntarse por qué hay que cambiar su papel de un modelo en el que él es el proveedor de servicios a un modelo asistencialista, en el que el Estado se encargue de que aquellas personas que no tengan capacidad económica puedan tener el mismo servicio que el resto de ciudadanos, pero a servicios privados. Pues con el tema de las pensiones sucede algo similar. Es un esquema Ponzi, es un esquema piramidal, es un fraude. Los españoles lo están viendo ahora. El sistema de pensiones público en España ha quebrado en varias ocasiones. Cuando me refiero a quebrar, me refiero a que los políticos han incumplido sus promesas. Antes solo hacía falta cotizar 10 años y se tenía en cuenta los 2 últimos años de cotización para calcular toda la pensión. Hemos pasado de ese modelo de hace 20 años a un modelo en el que vamos a cotizar por toda la vida laboral, de aquí a muy poco tiempo, nos vamos a jubilar con 67 o 70 años y además hay que cotizar 40 años de trabajo. Bueno, eso supone incumplir una promesa, las pensiones cada vez son más bajas, estamos, digamos, al albur de la voluntad de los políticos en cada momento, y en lugar de ese sistema, que es un auténtico fraude y una estafa, pues habría que optar por un sistema de capitalización. Y solo pongo un ejemplo. Yo creo que esto es lo más claro que se puede decir. Si usted, trabajador, después de haber cotizado 35 años, si usted hubiera dedicado esos 35 años de cotización que ha pagado la Seguridad Social, de media unos 6.000 euros al año, si usted lo hubiera invertido en un ETF, en un producto financiero referenciado al IBEX 35 o a cualquier otra bolsa, pero por poner el ejemplo del IBEX 35, usted hubiera invertido esos 6.000 euros al año en el IBEX 35, que de media ha dado una rentabilidad del 7% anual, usted a día de hoy tendría en el banco 1,5 millones de euros, y por lo tanto, solo con ese 1,5 millones y una rentabilidad del 4 o 5%, pues estaría usted cobrando... Viviendo de las rentas. Viviendo de las rentas, cobrando 4.000 euros. Siempre que ese banco no se llame Nova Caixa Galicia, por ejemplo. O Bankia. Pero eso también es una decisión que la gente tiene que aprender a hacer. No, pero me refiero ya no en el banco, en un fondo de inversión, etcétera. Usted simplemente rentas podría vivir con 4.000, una pensión de 4.000, 5.000 euros al mes, sin tocar el patrimonio. Lo tendría ese patrimonio 1,5 millones intacto,
y al mismo tiempo con una ventaja, que usted se podría jubilar cuando quisiera. Es que el tema yo creo que es ahora nos llevamos todas las manos a la cabeza. El gobierno ha bajado las pensiones. El gobierno está cambiando. No, es que lo que debería sorprendernos es que el gobierno tenga poder de decisión sobre eso. Es decir, al final la pensión efectivamente no debería de ser algo que el gobierno nos da y puede subir o bajar, sino algo que nosotros vamos capitalizando, que vamos ahorrando durante toda nuestra vida laboral. La gente no se da cuenta porque el sistema en eso está muy bien montado. Es decir, la seguridad social se paga una parte pequeña, la nómina del trabajador, y una parte bastante más grande la empresa. Es decir, que el trabajador nunca tiene la sensación de lo que se le está pagando, lo que está pagando todos los meses para su pensión. Pero claro, al final lo que nos llega es eso, que el gobierno decide bajarlas y las baja el próximo a saber lo que decide. Pero es que puede llegar un momento en el que las bajen un 10%. Se habla de derechos adquiridos, pero es que no hay ningún derecho. Al final vivimos al albur de lo que decida el gobierno. Y el sistema al que hay que ir, que además es mucho más eficaz económicamente en otros ámbitos, pero eso ya es otra cuestión, es al sistema en el que tú vas ahorrando para tu jubilación y cuando llega un momento y tienes suficiente dinero, decides jubilarte. Y eso pueden ser los 55 años, los 65 o los 70, cuando a ti te apetezca. Y tú tomas la decisión, y tomas la decisión del nivel de vida que quieres tener después de la jubilación. Es decir, ahorras más o menos, y guardas más o menos. Y es un esquema pues mucho más sencillo que de verdad te está dando un derecho, porque ese dinero es tuyo y no depende de que a Mariano Rajoy o Soraya Sáenz de Santa María pues se le ocurra un día tomar una decisión en un político en un sentido o en otro. Y bueno, pues eso que parece una cosa como muy sorprendente, pues una cosa con toda la lógica. Vamos acabando. Carmelo, hablas en el libro dedicas un ensayo a hablar de medios de comunicación, a la intervención estatal en los medios de comunicación. Cuéntanos, ¿para qué ha servido la TDT? ¿Cuánto nos ha costado y para qué ha servido? Pues de cuánto nos ha costado, la verdad es que no tendría aquí las cifras. Mucho dinero, porque además ha habido varios cambios normativos mientras se iba desarrollando el modelo. Es decir, se han hecho primero una digitalización, luego otra, ahora vamos de cara a una tercera y ha sido efectivamente muy caro, como suele ser cualquier proceso tecnológico que lidere el gobierno, que normalmente, o el Estado, que normalmente es muy ineficaz. ¿Para qué ha servido? Pues para que los grandes monopolios de la televisión puedan asentar su oligopolio, es decir, para que las grandes compañías públicas o privadas pues sigan teniendo una ventaja competitiva que no surge de su mayor calidad en el producto o de la mayor preferencia de los ciudadanos, sino de que tienen la mayor parte de las concesiones. Es decir, en este momento hay dos grandes grupos de televisión a los que el Estado ha concedido, creo que son 8 cadenas en TDT a cada uno de ellos. Aparte de eso está el monopolio público, el ex monopolio público, que tiene también otras 8 cadenas a nivel nacional, y luego las comunidades autónomas que de nuevo tienen un montón de cadenas públicas. Es decir, aquello que era un dibujo completamente enloquecido, en el que había muy pocas cadenas que graciosamente concedía el Estado y que por lo tanto le debían a los gobiernos de turno, pues no sé si obediencia, pero al menos un cierto tratamiento bastante suave, pues se ha trasladado a esta TDT, que era una gran oportunidad para que el mercado se abriese a nuevas cadenas, a nuevas formas de hacer las cosas, a nuevas ideas, y que de hecho estaba ocurriendo en parte así, aun a pesar de esas... ¿Pero por qué no ha funcionado? Es decir, por ejemplo, hemos tenido Intereconomía, Libertad Digital, Veo 7, se ha abierto efectivamente a nuevas cadenas, pero ¿por qué al final nos hemos tenido que conformar con Tarot? Por dos razones. La primera, porque es muy difícil competir con uno frente a alguien que tiene 8. Es decir, cuando tú tienes 8 canales, eso te permite una segmentación absolutamente brutal, con lo cual puedes competir en prácticamente todo. Puedes competir en deporte, en documentales, en cine, en lo que quieras. Tienes la posibilidad de hacer esa competición. El que solo tiene un canal, pues tiene que partirse el cobre con ese canal solamente. Y luego porque se han tomado decisiones absolutamente políticas para favorecer que no se pudiese competir. Hubo una muy señalada que fue, digamos, que se vendía la publicidad en packs en distintos canales, con lo cual estos canales, digamos, que iban un poco en solitario, se asociaban a otros y tenían mayores posibilidades de competir, y era bastante rentable. Era bastante rentable para ellos y para los anunciantes, porque si no, no hubiesen puesto el dinero ahí. Es decir, que era una idea bastante buena para todos. Bueno, pues eso, se tomó la decisión política de impedirlo, la tomó el gobierno socialista, el gobierno popular no la ha cambiado, y eso dejó a los
canales pequeños prácticamente sin posibilidad de competir. A cuando el gobierno tumba la posibilidad de que Antena 3 comercialice la publicidad de Veo7, por ejemplo. Efectivamente. Y eso a esos canales los hundió porque digamos, ese apaño les daba una herramienta más o menos eficaz para competir contra ese oligopolio. Pero bueno, se toma esa decisión completamente política y se hunde a esos pequeños canales. Y esos pequeños canales, Veo7 pues ha tenido que salir de la parrilla. Intereconomía es un canal que sigue ahí defendiéndose, pero con muchas dificultades, como por otra parte casi todas las empresas. Y se ha hecho pues en base a decisiones políticas. Es decir, al final el poder político en casi todos los países, y muy especialmente en España, tiene mucho miedo de la libertad en los medios. Entonces, pues va tratando de que esa libertad no sea tal. Y en la TDT, que era efectivamente una gran oportunidad para la libertad en los medios, pues se ha hecho todo lo posible para que no existiese así. Y el resultado final, la fotografía final, es esa, que la TDT está dominada por dos grandes empresas y el ex monopolio público, que era efectivamente lo que ellos querían. Es decir, hemos pasado de un modelo de 5 cadenas y el monopolio público y luego las autonómicas a un modelo ya solo 2 cadenas y el monopolio público. Es decir, cada vez menos empresarios, cada vez la cuerda atada más apretadita y bueno, pues los políticos están muy cómodos en ese sistema. Y Manuel, por último, ¿sirve para algo el Tribunal de la Competencia? El que se ha saltado la torera el gobierno para permitir la fusión entre Antena 3 y La Sexta. El Tribunal de la Competencia es lo más antimercado que hay, ¿no? Porque es una especie de bueno, es un órgano público que lo que precisamente hace es atentar contra la competencia del mercado. Hay que observar no solo esta decisión, ¿no? Dada por el Tribunal de la Competencia, que siempre son decisiones políticas, sino otras muchas decisiones también enormemente graves, como por ejemplo la de este tipo de organismos de la competencia también a nivel europeo, que tratan de sancionar, castigar, multar a empresas como Google, a empresas como Microsoft, etcétera, por un supuesto monopolio, por ostentar un supuesto monopolio en un determinado sector. ¿Cuál es el problema? El problema es que el término monopolio está mal entendido y está mal definido. El monopolio no es que Microsoft o Google acaparen el 98% del mercado en el tema de buscadores o en el tema de sistemas operativos. No, eso no es un monopolio. Eso es una empresa que ostenta la mayoría del mercado porque es la mejor. Y por lo tanto los consumidores han decidido libremente optar por esa empresa. El monopolio no parte de ahí. El monopolio es cuando el Estado de forma artificial impone barreras de entrada para poder competir en ese mercado. Es decir, mañana Microsoft consiguió, Bill Gates consiguió derribar el monopolio de mercado que en ese momento ostentaba IBM. Pero nada impide que una nueva empresa compita con Microsoft y tumba a Microsoft con mecanismos de mercado porque es mejor que Microsoft, porque ha inventado un nuevo producto que supera con creces los productos de Microsoft, etcétera. Sin embargo, eso no es malo, al contrario, es muy positivo. El problema es cuando el Estado impone barreras artificiales e impide competir. Pues por ejemplo, estableciendo licencias, ¿no? Licencias para poder emitir, para poder crear una cadena de televisión o para poder crear un banco, etcétera. Ahí, ese es el monopolio. Y eso el Tribunal de la Competencia no solo no lo combate, sino que lo defiende. Bueno, vamos a ir acabando antes que entre un político y nos funda en negro. Carmelo Jordá, redactor jefe de Libertad Digital, muchísimas gracias gracias a vosotros por venir aquí a hablar de un modelo liberal. Manuel Llamas, seguiremos leyendo un placer. El mercado. Y a todos ustedes, pues nada, hasta la próxima. Gracias.